dado por la palabra, hermanos, y es una bendición poder abrir este libro tan precioso, hermanos, que es la palabra de Dios y que nos ha sido delegada como la autoridad de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia para dar inicio a este compartimiento de la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, en el versículo 4, por favor. Cuando esté ahí, glorifique al Señor, hermano. Lucas, capítulo 12, versículo 4. Vamos a leer algunos versículos hasta el 9. Lo leemos de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y así nos unimos en el 9 todos, por favor. ¿Estamos ahí, hermano? Le invito a que se ponga de pie nuevamente en reverencia a la palabra del Señor y ahorita tomamos asiento. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Ustedes el 5, por favor. El 6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Ustedes el 7? El 8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y el 9 dice, todos juntos, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Ocupe su lugar, hermano. Qué hermosas palabras, hermano, y esto nos da pauta para dar inicio al tema de hoy, hermanos. Yo le he puesto como título a esta palabra, a este compartimiento, la palabra, la fe pública de los creyentes. ¿Lo puede repetir conmigo? La fe pública de los creyentes. Ahorita acabamos nosotros de presenciar la fe pública de alguien, ¿estamos de acuerdo? Acaban de presentar a un niño, y esto, hermanos, para alguien que no conoce de la palabra puede decir, pues fue una simple oración, nada más pasó al frente y ya. Pero no es así, hermanos. Sabemos que dentro de la palabra de Dios, y esto nos da el perfecto preámbulo para compartir en esta tarde, hermanos, dentro de la palabra de Dios, el hecho de que yo pase al frente o de que yo levante mi mano, de que yo haga, y el hecho de que yo tal vez me incline para orar, hace una muestra y hace mucha diferencia entre lo que nosotros creemos, amén. Y esto, hermanos, es algo precioso que la palabra hoy nos quiere compartir. Y fíjense, hermano, lo que acabamos de leer es una parte donde el Señor Jesús les decía a sus discípulos que nosotros debemos de temer a alguien. Y ese alguien es nuestro Dios. Dice ahí en el versículo 5 que Él nos va a enseñar a quién debemos temer. Y dice que debemos temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Y nos dice, sí, te digo que a este debes temer. Y fíjese bien la invitación que nos hace hoy, y en esto vamos a meditar un poquito y a profundizar. En el versículo 8 nos dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y esto es bien importante, hermanos, porque nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de servir a un Dios vivo. Tenemos el privilegio, hermanos, de que Dios nos haya encontrado en nuestro camino y haya cambiado el rumbo de nuestras vidas para bien. Y es motivo de darle gracias a Dios, hermanos, porque hoy pudiéramos estar en otro lado, pudiéramos estar haciendo otras cosas, pero el Señor es bueno, amén. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios nos tenemos que poner un poquito a meditar, y quiero invitarle a que mediten esta tarde en este versículo. ¿Cuántas oportunidades tenemos de confesar a nuestro Dios delante de los hombres?
Cada día de nuestras vidas nosotros tenemos innumerables oportunidades de cumplir esa palabra. Pero está en nosotros el tomar esa decisión y ser valientes y nunca avergonzarnos de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque primero servimos a un Dios vivo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y sabe una cosa, entre todos los profetas, entre todos los fundadores de muchas doctrinas, solamente el nuestro resucitó, hermanos. Solamente nuestro Jesús, nuestro Salvador, murió y al tercer día resucitó. Venció a la muerte porque no lo pudo retener, dice su palabra. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar orgullosos, así como cuando alguien tiene un logro y dice, mira, pude hacer esto, pude hacer aquello. Nosotros podemos, en el buen sentido de la palabra, presumir a nuestro Dios. Y decir, mi Dios está vivo, mi Dios ha vencido. Entonces cada día de nuestras vidas, hermano, tenemos nosotros la oportunidad preciosa de testificar. Y es bien importante que nosotros, tanto los adultos como los adolescentes, los jóvenes que ya están hoy, que ya toman la palabra en esta tarde con nosotros, hermanos, es importante que le pidamos al Señor ese valor. A veces no es fácil, hermanos, porque muchas veces en las escuelas el 99% del alumnado de un salón está en contra de alguien que cree en Dios. Máxime cuando se habla de doctrinas, cuando se habla de la evolución y el Hijo de Dios dice, no, es que yo no creo en eso. Inmediatamente se tornan todas las miradas hacia esa persona y comienzan los ataques. Pero es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos esa presencia de Dios en nuestras vidas y decir, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo, yo soy su hijo. Él murió por mí. Y hacerlo con una convicción, hermanos, porque aquí nos dice el 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y quiero que vayamos a algunos ejemplos, hermano, porque dentro del ministerio de Jesús, hermano, hubo muchos milagros, hubo muchos acontecimientos extraordinarios que el Señor Jesús pudo hacer. Y la gente que lo seguía era testigo de esas cosas. Sin embargo, el Señor Jesús, entre todas esas cosas que Él hacía con la gente, los milagros, los prodigios, el Señor Jesús buscaba dejarnos a nosotros un testimonio para que nosotros crezcamos en la palabra de Dios. Entonces, de cada hombre del que vamos a hablar hoy, de cada personaje, hermanos, es necesario que nosotros nos pongamos en ese lugar y podamos decirle al Señor, yo quiero que cuando yo esté en ese lugar o en esa situación, yo quiero poder testificar que tú vives. Y el Señor Jesús llevó a estas personas no solamente a creer en su corazón, sino que a hacer pública esa fe que estas personas decían tener. Nos compartía hace días nuestro pastor que podemos decir de palabras muchas cosas, pero llevarlas al hecho es muy diferente y implica todavía un sentido más grande de responsabilidad. Entonces estos ejemplos que yo le voy a compartir, hermano, era para que las personas hicieran pública su fe. Por eso yo le llamo a este compartimiento de la palabra la fe pública de un creyente o la fe pública de los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros, en cada circunstancia particular de nuestras vidas, podamos reconocer que Dios es el Rey, que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Quiero invitarle a que vayamos al primer ejemplo, hermano, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 9. En el versículo 27. A este ejemplo yo le he nombrado fe en medio de la ceguera. Dice Mateo 9, 27. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estas 2 personas eran gente que necesitaba el poder de Dios, que sabían que Jesús hacía milagros, que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, la condición en la que estaban, hermanos, tiene una enseñanza muy grande para nosotros como hijos de Dios. Si bien es una condición física el no poder ver, el estar
sin el sentido de la vista. Nosotros los que podemos ver, hermano, yo creo que si cerramos nuestros ojos 10 minutos, hacemos destrozos ahí donde andamos, ¿verdad? No pudiéramos hacer las actividades que nosotros hacemos. Si yo quisiera ahorita cerrar mis ojos y predicar sin ver, se me sería muy complicado, hermano. Sin embargo, esta gente que tiene esa condición, hermanos, son gentes que se acostumbran a esa situación. Pero espiritualmente nosotros, hermano, no podemos acostumbrarnos a ser ciegos y no ver al Señor. Los ciegos en este pasaje llevaban, no sabemos cuánto tiempo, hermanos, pero estaban en esa situación de no poder ver, en una situación de tinieblas. Sin embargo, fíjese, dice que le daban voces y le decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. El 28 dice: y llegando a la casa, diga conmigo, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: todos aquí creemos en el Señor, amén. Y todos, cuando nos han hablado del Señor, cuando no conocíamos del Señor, pues decíamos creer en Dios. Sin embargo, hermanos, no es hasta cuando nosotros entramos a esta casa, es cuando el Señor quita esa venda de nuestros ojos y nos hace ver. Fíjese bien, ¿por qué el Señor Jesús no sanó a estas personas en el primer encuentro que tuvo, cuando ellos lo seguían y le gritaban: ten misericordia de nosotros? Porque la gracia de Dios tiene un propósito, tenían un propósito en las vidas de esas personas como lo tiene en la de nosotros, amén. Entonces dice que el Señor Jesús esperó el momento en que ellos llegaron a la casa y les preguntó. Él ya había escuchado lo que ellos querían, él ya sabía lo que ellos querían, él ya sabía lo que ellos necesitaban. Y qué importante, hermano, cuando el Señor Jesús sanaba a alguien, le decía: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué, hermanos? Porque estaba probando la fe de esa persona, aunque era evidente el problema que esa persona tenía. Era evidente que tenían alguna limitante física, pero el Señor les pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Yo le pregunto a usted que ya está aquí, por la gracia de Dios, ¿usted cree que Dios nos puede salvar? ¿Usted cree que Dios nos puede limpiar? Tan es así que estamos hoy aquí sentados gozando de la gracia de Dios. Pero alguna vez nos los preguntaron a nosotros: ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Muchos de nosotros tal vez decimos con incredulidad: bueno, pues sí. O como que lo decimos a veces cuando no conocemos de la palabra de Dios, decimos: pues sí. Pero nos hace falta ese crecimiento, hermanos. Y fíjese bien lo que sigue diciendo en el 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: ¿conforme a qué, hermano? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y el 30, vamos a ver de qué medida era la fe de estos hombres. Y los ojos de ellos fueron. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Amén. Entonces el Señor tiene un propósito. En el primer acercamiento que Él tiene no lo sana, sino que espera que vengan a la casa. ¿Por qué? Porque en la casa era un lugar más público. Era un lugar donde la gente estaba esperando al Maestro. Era un lugar donde el Señor Jesús podía hacer evidente la fe de estos hombres. Y no porque Él quisiera exhibirse, sino porque la gloria de Dios tiene que ser manifestada, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que creer, aunque no veamos claro nuestro porvenir, y confiar en la voz de Jesús. Estos hombres ya sabían que Jesús venía. Alguien por ahí les dijo: oye, el Maestro viene. Sabemos que Jesús atraía a las multitudes, como nos compartía nuestro pastor hace algunos jueves atrás, porque el Señor Jesús tenía ese poder, tenía la gracia de Dios sobre Él, y Él venía a cumplir la Escritura. Entonces la gente lo seguía, hermanos, pero estos hombres tenían que haber confiado en alguien que les dijo: el Maestro viene. Y sobre todo ellos sabían que Jesús tenía el poder. Por eso cuando Jesús les pregunta: ¿crees que puedo hacer esto por ti? Ellos no lo dudaron, dijeron: sí, sí, Señor, yo creo. Por eso es necesario que cuando alguien nos invite y diga: ¿tú crees en Dios? Aunque yo no lo pueda ver, tengo que decir: yo creo en Él. Oye, ¿tú eres creyente? Sí, yo soy cristiano, gracias a Dios. Hace tantos años que me convertí al Señor.
En el caso mío, bueno, pues desde que me acuerdo mi mamá me hablaba del Señor, entonces le doy gracias a Dios porque nací en un hogar cristiano donde me inculcaron la palabra de Dios. Pero sea cual fuera el caso, hermanos, es una buena oportunidad para decir, yo creo en el Señor. Y si Jesús me dice hoy, ¿crees que yo tengo tu futuro en tus manos? ¿Qué le podemos decir? Amén. Es algo que yo no puedo ver. Son cosas que solamente Dios puede conocer. Pero sea cual fuere la situación, hermanos, aunque no podamos ver ciertas cosas, para eso tenemos la fe. Para eso tenemos que ejercer nuestra fe como hijos de Dios. Amén. Y sigue diciendo, fíjese estos hombres, bueno, el Señor Jesús sabía lo que les decía. En el 31 dice, pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. ¿Por qué, hermano? Porque para eso vino el Hijo del Hombre, para libertar a los cautivos. No para que encendamos la luz, como nos ponía de ejemplo el Señor, y la pongamos debajo de la mesa. Nuestra fe tiene que ser visible a las personas de afuera. Tenemos que confesar que creemos en Dios. Amén. Acompáñenme ahí adelantito a Mateo 16. Tengo un ejemplo más que compartirle acerca de que nuestra fe tiene que ser visible. Fe en medio de la duda. Mateo 16, 13, por favor, hermanos. Cuando esté ahí, glorifique al Señor. Dice Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Recordemos, hermano, que los discípulos no eran nada más los apóstoles, sino que había mucha gente que seguía al Señor de continuo, tenían esa costumbre de seguirlo. Y dice, ¿qué les dijo a los discípulos? A toda esa gente que lo seguía, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el 14, ellos dijeron, fíjese cómo se quisieron, como que le dieron vueltas a la respuesta, dijeron, para no fallarle vamos a decir todas las respuestas y a ver si le atinamos. Dice en el 14, unos dicen que eres Juan Bautista, otros, ¿qué dice? Elías. Y otros, y para no fallar le dicen, o alguno de los profetas. Yo creo que yo estaría entre esos si a mí me preguntaran, hermanos. Si el Señor Jesús me confrontara en un punto doctrinal así, le digo, pues Señor, pues ayúdame. No es tan fácil responder estos puntos, hermanos. Pero para eso el Señor puso esta palabra y dice, en el 15, y Él les dijo, y vosotros, fíjese, los estaba confrontando, los llevó a, primero, ¿quién dice la gente de afuera que soy yo? No, pues fulano. Bueno, y tú ahora, eso es lo que dicen los de afuera, pero los de aquí adentro, ¿qué dicen? Dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y qué le respondieron? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿el Hijo de quién? Qué hermoso, hermano. Pero fíjese, ¿por qué lo supo Pedro? No porque Pedro hubiera cursado alguna escuela. ¿Quién se lo reveló? Dice, el Espíritu Santo se lo reveló. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Y esta es una oportunidad preciosa, hermanos, porque muchas veces a nosotros allá afuera nos dicen, ¿y tú crees en Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Mucha gente lo dice, pues fue un profeta y ya. Pues Jesús fue alguien que anduvo haciendo milagros y hasta ahí. Pero Jesús pone la interrogante sobre la mesa acerca de su persona y le dice, ¿quién soy? ¿Quién dices tú? Hoy Dios nos está preguntando personalmente, ¿quién dices tú que soy yo? Ojalá que pudiéramos todos responder como respondió Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora, yendo más profundo, decirle, pues Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi todo. Yo soy de Él porque Él me compró, Él me rescató. Amén. Entonces nosotros, hermanos, en medio de esas dudas que pudiéramos tener, porque a veces nuestra fe, nuestra naturaleza a veces duda, pero en medio de la circunstancia que usted pudiera estar pasando hoy en su vida, hermano, es necesario que usted le diga a Dios,
yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que moriste, sí, pero resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre, estás intercediendo por mí. Ese es nuestro Dios, hermanos. Pero vamos adelante. Ya vimos fe en medio de la ceguera. Pudiéramos ir retomando los puntos. Fe en medio de la duda. Nuestra fe tiene que ser visible aún en medio de las dudas, y tenemos que nosotros ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos dudas, hermanos, es necesario que le digamos al Señor, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame, guíame. Y el Señor a través de nuestro espíritu nos responde, amén. Así trabaja el Señor. A veces nos habla a través de su palabra, a veces nos habla a través de la oración, a veces nos habla a través de nuestro propio pensamiento, pero el Señor de continuo nos está revelando muchas cosas. Pero vamos adelante, hermano. Un tercer ejemplo. En Lucas 8:42, por favor. Cuando usted glorifique al Señor. Aquí encontramos la fe, aun cuando ya no hay nada más por hacer. Lucas 8:42, amén. Es un pasaje muy conocido por todos. Dice, porque tenía una hija única, estamos hablando de Jairo, que era un principal en la sinagoga, y había ido a ver al Señor Jesús para que sanara a su hija. Dice, como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud, ¿qué hacía, hermano? Una oportunidad más para que la fe de alguien fuera puesta en evidencia, pero de una manera positiva. El Señor siempre buscaba que la fe de los que le seguían fuera visible, hermanos, como hoy en día tiene que ser para nosotros. Decía nuestro hermano Pedro, a veces nos da pena incluso traer nuestra Biblia bajo el brazo. Y hay uno, sin criticar a nadie, hermanos, espero que nadie me lo tome mal, pero hay unas Biblias de este tamaño que se pueden esconder hasta en la bolsa. Decía un hermano, es la versión, me avergüenzo del Evangelio, pero no debemos de usar ese tipo de cosas, hermano. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios y creer, hermanos, caminar como verdaderos hijos de Dios, orgullosos de ser hijos de Dios. Entonces, hermano, que de ninguna manera el enemigo nos gane y que nos diga, oye, tú escóndete y que no te vean, que no seamos hermanos de la secreta. Que todo el mundo sepa que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, andábamos haciendo mal el pecado, practicábamos el pecado y no nos daba vergüenza? O usted póngase a pensar, cuando tenemos de esos vecinos bien ruidosos, que ponen su música, para empezar tienen un sistema de sonido como de 12 bocinas de este tamaño. Y cuando les entra la fiesta, híjole, no hay quien nos pare. Y están cantando y están salud y que unas risas y no sé qué tanto. Y yo le digo a mi esposa, ¿y por qué no se avergüenzan de esas actitudes que están haciendo? Porque caen en los desfiguros. ¿Por qué esa gente no se avergüenza de lo que está haciendo? No le interesa. Pero nosotros como hijos de Dios, con esa fe puesta en el Señor, tenemos que decir, yo tampoco me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, regresamos a este punto al 43, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? Dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía, porque los médicos no cobran poquito, ¿verdad, hermanos? Bueno, espero que no haya aquí ningún hermano médico. Si está, pues que me disculpe. Pero bueno, es parte del trabajo. Y dice que había gastado todo cuanto tenía en los médicos. Y dice, y por ninguno, ¿qué? Había podido ser curada. Versículo 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, ¿qué sucedió, hermano? Pero fíjese, ahí ya había sucedido el milagro. La mujer se pudo haber escabullido. Así como vino, como escondidas, también se pudo haber ido. Pero fíjese el propósito de Dios para la vida de esta mujer y para testimonio de nosotros. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado?
Acordémonos que a Jesús lo seguía ¿cuánta gente? ¿Quién lo había tocado, hermanos? Los discípulos le dicen, y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Usted ha escuchado la frase que dice que el Hijo de Dios no tenía dónde posar su cabeza? El Señor Jesús no usaba efectivo como nosotros, hermanos. Tan es así que cuando le cobran el impuesto para el mantenimiento del templo, él le dice a Pedro, ve y busca un pez. Ese pez que tú atrapes va a tener adentro una moneda, son tus impuestos y son los míos. El Señor no manejaba efectivo. Pero nosotros sí, bueno, hermanos, yo creo que cualquiera de nosotros que vamos en una multitud y de repente sentimos que nos sacan la cartera, ¡ey, espérenme! Nadie se mueva. ¿No, hermanos? Es algo que nosotros tenemos por preciado, hermanos. No me diga usted que se va a poner contento si alguien le sustrea algo a usted. Sin embargo, el Señor Jesús traía algo más precioso que una cartera. El Señor estaba lleno y repleto de poder de Dios. ¿Y qué hizo esta mujer? Dijo, Señor, tú tienes mucho poder. A ti te sobra y yo lo necesito. Dice que solamente con tocar el borde del manto del Señor ella fue sana en el nombre de Jesús. Así que el Señor Jesús estaba diciendo, hey, ¿quién tomó algo de mí? ¿Quién me está dando baje con el poder? Alguien tocó y dice, sigue diciendo, dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado, ¿cómo? ¿Cómo no había quedado? Estamos en el 47, hermanos. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿cómo vino? Dijo, ya me cacharon. Pero ¿sabe una cosa? Estaba haciendo algo con fe. Su fe estaba siendo visible. A lo mejor ella no quería que la vieran. Pero nosotros como hijos de Dios a lo mejor venimos temblando como esta mujer. A lo mejor no queremos que nadie sepa mi condición, lo que yo estoy pasando, la situación de salud que yo estoy viviendo. No queremos. Sobre todo la situación que ella tenía en su salud, hermano, era una situación de afrenta. Pudiera ser una vergüenza. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Aunque vengamos temblando, fíjese lo que sucedió. Dice, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de quién, hermano. Así que si Dios me sana, ¿qué tengo que hacer? Así que si Dios me concede ese milagro, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedármelo callado? Al fin que el Señor ya lo sabe y no decirlo. Lo declaró a todo el pueblo y dice, ¿por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una fe evidente, hermanos. Una fe que del Señor Jesús salió ese poder y esta mujer fue libre después de tantos años de estar enferma. Vamos adelante, hermanos, para que el tiempo no nos gane. Quiero invitarle a que vayamos al libro de Juan. Aquí en Juan 11 vamos a encontrar fe en medio de los reproches. Juan 11, 17. Una situación muy natural, hermanos, la que está en este pasaje. Juan 11, 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Una tragedia, hermanos. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, que son 2 kilómetros con 700 metros. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Fíjese bien, aquí viene algo interesante. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, ¿qué? Se quedó en casa.
Y Marta dijo a Jesús, dijo, Señor, ¿cuánto tiempo sin verte? Qué gusto me da verte, ¿verdad que no? ¿Cómo recibió al maestro? Con un reproche. ¿Qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo creo que ni las buenas tardes le dio al Señor. Y muchos de nosotros, hermano, a veces pasamos por situaciones similares y en nuestras oraciones a veces podemos reprocharle al Señor cuantas cosas. Pero nosotros podemos aprender de esta palabra también, hermanos. Porque somos humanos, estamos hablando de dos personas que habían perdido a su hermano. Y en una situación así, hermano, en una situación de luto es bien difícil, hermano, que la fe de un hombre siga. No estoy diciendo que es imposible, pero muchas veces la fe se tambalea. Y sobre todo en estas mujeres que estimaban al Señor Jesús. Y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dijo, ¿tu hermano qué? Pero fíjese bien, aquí la fe de esta mujer era una fe intelectual. Es una fe que a Dios no le sirve, porque muchas veces le creemos a Dios razonando lo que estamos diciendo. Y la fe, en vez de estar aquí, tiene que estar acá en el corazón. Y Jesús le ayuda a entender a esta mujer y le dice, Marta dijo, estamos en el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y el Señor Jesús le vuelve a ratificar en el 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, ¿qué dice, hermano? ¿Usted cree esa palabra? Así que nuestros hermanos que duermen en el Señor no están muertos. Ellos están en la presencia de Dios. Amén. Ellos están en la presencia de Dios. Y sigue diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta otra vez a esta mujer, ¿crees esto? Y él le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sin embargo, en el 34 le dice, bueno, ¿dónde lo pusiste? Y dijeron, bueno, un poquito antes, hermano, porque María, la hermana de Jesús, la que había decidido quedarse en su casa, también lo recibió de la misma forma. En el 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, como que se vio un poquito más decente, ¿verdad? Ya no lo sabía recibir así tan directo, así, como que también tuvo una postura humilde, pero la pregunta fue la misma, o el reproche fue el mismo, a fin de cuentas. Dice, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor en medio de cualquier reproche que nosotros pudiéramos hacerle al Señor. Ser humildes y decirle, Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios Todopoderoso. Y no soy nadie para reprocharte nada. Sin embargo, hagas en mí tu voluntad como tú quieras. No se haga lo que yo quiera. Es bien difícil, hermano, pedirle al Señor. Así como lo hizo el Señor Jesús, si es posible, pase de mí esta copa. Y a veces es necesario que pasemos por esas circunstancias, porque Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo le animo, hermano, que usted en su mente, en nuestro corazón que es humano, tenemos a veces esa necesidad de reprocharle algo al Señor, que nos detengamos tantito a meditar. Que nos detengamos en el paso donde tenemos que decirle, Señor, me postro delante de ti. Y que sea como tú quieras. Es necesario creer en Cristo a pesar de lo que no ha ocurrido en nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos sueños, tenemos pensamientos, tenemos negocios que queremos que sucedan. Pero a veces la respuesta de Dios es no, o espera, o ten paciencia. Y es necesario que nosotros creamos a pesar de estas circunstancias, a pesar de que nuestras expectativas no se han cumplido, hermanos, porque la voluntad de Dios es perfecta y mi voluntad no lo es. Vamos adelante, hermano. Marcos 10:46. Ahí en Marcos
vamos a encontrar, hermanos, la fe a pesar de la multitud. Cuando usted glorifique al Señor, ¿quién vive? Marcos 10:46, amén. También es un pasaje muy conocido. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y otra vez, ¿quién los seguía? Una gran multitud. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor quería hacer evidente la fe también de este hombre. Dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? La situación de este hombre, igual que la de los otros dos ciegos, era una situación complicada. Solamente pedían y decían: pues lo que me puedas dar está bien. ¿Qué más sucedía, hermano? En el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David. ¿Sí dijo así? Yo creo que le han de haber querido hasta tapar la boca, hermanos. Dice que daba voces y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos de nosotros a veces en una condición espiritual así, hermano, también gritamos y queremos que Jesús nos oiga. Pero ¿qué sucede? 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba, ¿cómo? Por eso es que en este punto, hermano, nosotros nuestra fe tiene que ser visible a pesar de las multitudes. Lo decía yo al principio, cuando hablamos de Jesús, muchos dicen: no, cállate, ya vas a empezar con tus rollos. Ya vas a empezar con tu misma cantaleta de siempre, de que tu Cristo y tu Jesús. Eso es lo que la gente nos dice. Y muchos llegan a ser hasta groseritos con nosotros, hermanos. Yo me acuerdo que el tío de mi esposa era un varón de Dios. Y él, en su afán de predicarle la palabra de Dios a las personas, iba mucho a visitar a una persona que era su conocido, era un familiar. Pero él, pues esta persona nunca quería escucharlo. Y el hermano Zenén, que ya está con el Señor, era tío de mi esposa, pues él llegaba con mucho amor: oye, mira, vengo a hablarte del Señor Jesús, vengo a que lo conozcas, mira. Le leía la palabra y empezaba a hablar. Llegaba el momento que este señor no le interesaba lo que estaba diciendo el hermano, que le decía: bueno, Zenén, buenas noches, cuando acabes de hablar, apagas la luz. Y se retiraba, se iba a dormir. Entonces, a veces las multitudes nos dicen: sí, tú síguele, ahí sigue hablando como loco, tú sigue hablando de tu Cristo. Este hombre, hermanos, dice que en el 49, entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo? O sea que la fe de este hombre fue visible, porque lo seguía una multitud, y el Señor Jesús les dijo: espérense, alguien me está hablando. ¿Y qué hizo, hermano? Mandó llamarle y le llamaron al ciego diciéndole: ¿qué, hermano? ¿Qué nos dice hoy en esta noche? Ten confianza. Dígale al que está a su lado: hermano, ten confianza. Ten confianza. Levántate. Levanta tu fe. Levántate. Si tu estado de ánimo está apachurrado, hermano, levántate. El Señor te llama. Tú eres su hijo, Él te está escuchando. ¿Amén? Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, otra vez la pregunta: ¿no era evidente lo que quería, hermano? Porque el Señor Jesús vuelve a preguntarle, el Señor Jesús vuelve a hacer la misma pregunta que vimos al principio: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro,
que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe. ¿Sabe una cosa, hermano? Porque para nuestro Dios es más importante que lo físico, es nuestra fe y nuestra salvación. Por eso el Señor Jesús les decía siempre, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Porque al final de nuestra vida, hermano, la fe es lo único que nos va a salvar. Pero la fe en el Hijo de Dios, en nadie más. Y qué hermoso, dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Su fe se hizo visible a pesar de las multitudes. Vamos adelante, que así estamos por terminar. Juan capítulo 6, versículo 5, por favor. Híjole, hermanos, cuántas cosas tenemos que aprender de la palabra de Dios. Sobre todo yo, hermanos, que soy el que más necesita aprender del Señor. Fe a pesar de los pronósticos. Espero que aquí nadie salga raspado, hermanos, porque a veces como que se parece la persona que nos está narrando la palabra, empezando conmigo, hermano. A veces somos tan naturales, pero bueno, vamos adelante. Fe a pesar de los pronósticos. Juan 6:5, amén. Dice, cuando alzó Jesús los ojos, ¿y qué vio, hermano? Había venido una gran multitud, otra vez. La fe de alguien se iba a poner en alto. La iba a ver toda la multitud. Dijo a Felipe, ¿qué le preguntó? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Era una multitud, hermanos. Yo una vez leí un comentario de un pastor que decía que ese hecho de que el Señor Jesús haya multiplicado el pan tiene un fundamento real de que fue un milagro, porque en la región donde el Señor Jesús estaba caminando, ni todos los panaderos reunidos hubiesen podido fabricar ese pan para suplir esa necesidad de esa gente. No solamente de la aldea, de la región. Los panaderos no hubieran tenido el tiempo suficiente ni la materia prima para realizar lo que el Señor Jesús hizo en un instante con el poder de su palabra. Y dice, pero se le preguntó a Felipe. Yo espero que no hayamos muchos Felipes y que si hay Felipes aquí, pues que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero esto decía, ¿para qué, hermano? Fe a pesar de los pronósticos. Muchas veces Dios nos prueba. Lo decía yo la vez pasada. El médico dice, te quedan 3 meses de vida. Pero falta la palabra del Señor. El Señor dice, yo te sano y eres libre de tu enfermedad. Dice que lo hacía para probar a Felipe. Dice, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuántos de aquí saben que nuestro Dios sabe lo que Él va a hacer? Nuestro Dios sabe lo que Él tiene que hacer. Sabe de qué usted tiene necesidad. Sabe de qué necesidad tengo yo, hermanos. Así que usted anímese en esta noche. Y no importando los pronósticos, usted confíe en el Señor. Usted haga visible su fe en Dios. Si a usted lo llaman a orar por los enfermos, pase y que oren por usted. Que lo unjan con aceite los ancianos. Nuestros pastores nos decían, a veces no le creemos a Dios porque no queremos ni pasar. O estamos como la mujer que fue sanada de flujo, donde decimos, no, es que, ¿qué va a decir el hermano? Me van a preguntar de que estoy enfermo. Que no nos interese el qué dirán, hermanos, que nos interese lo que va a hacer el Señor en nuestras vidas. Eso sí es importante. Y dice el 7, Felipe respondió, imagínense a Felipe, hermano, sacando su calculadora. Luego ya tenía la respuesta, no, Señor, pues ¿cómo? Yo creo que era buen matemático porque dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuántos Felipes sabemos aquí, hermano? A veces creemos, Dios te va a bendecir. Oye, hermano, pero mira cuánto dinero traigo. Oye, hermano, Dios va a bendecir tu negocio. Oye, hermano, pero pues ni clientes hay. ¿Es así o no es así, hermanos? Oye, Dios va a bendecir tu empresa. Oye, pero pues me deben tanto dinero los clientes.
Pero el Señor tiene en mente propósitos para usted y para mí, mucho más altos que nuestros pensamientos son los pensamientos del Señor. Es necesario que nuestra fe se haga visible, a pesar de los pronósticos. Yo creo que si pudiéramos ponerle un apellido a Felipe sería Contreras. Espero que no haya aquí ningún Contreras que no se sienta agraviado, hermanos. Contreras en el sentido de que luego, usted conoce a alguien así. Oye, hermano, vamos a hacer esto. No alcanza. Hermano, vamos a comprar un teclado nuevo. No. ¿Para qué lo quieres? Hermano, vamos a hacer crecer la iglesia. No, pues si aquí cabemos bien. Vamos a predicar en las rancherías. ¿Para qué? No. Ni carro hay para ir a predicar. Pero el propósito de Dios, hermano, fíjese, gracias a Dios siempre hay un Andrés. En el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo una alternativa de solución, hermanos. No todos somos negativos, por ahí siempre hay un hermano que dice, sí, hermano, vamos a echarle ganas, mira, se va a poder. Y se van a salvar, aunque se salve uno, no le hace, ya ganamos. Le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y el Señor Jesús hace su obra. Entonces Jesús les dijo hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los peces. ¿Cuánto? Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Y cuántas cestas recogieron de lo que sobró, hermanos? La provisión de Dios para su iglesia. El número 12, hermano, hace referencia a la iglesia del Señor. Siempre hay provisión de Dios para su pueblo. El plan de Dios es más grande que nuestros defectos o nuestras carencias, hermanos. Los recursos limitados no son un impedimento para que Dios derrame su bendición en nosotros. Y en nuestra cesta espiritual siempre debe haber 5 panes y 2 peces. Con el lonche de un niño el Señor alimentó a una multitud. Así que si usted ve pocos clientes, declare bendición en su negocio. Si usted no ve el futuro claro, usted declárelo en el nombre de Jesús. Su fe tiene que ser visible. Y terminamos, hermanos, en Juan 21, 15. Le damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Juan 21, 15. Híjole, hermanos, aquí sí el Señor me tocó mucho. Juan 21, 15, amén. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le preguntó? ¿Me amas más que a todos estos? ¿Y qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dijo, ponte a trabajar, Pedrito. Apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, pero fíjese, estaba enfrente de los discípulos, no estaban solos. La fe de Simón tenía que hacerse pública. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, otra vez, ponte a trabajar. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué pasó con Pedro? Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dice una revelación impresionante. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Aquí hay algo inevitable, hermanos. Nuestra naturaleza humana es que el cuerpo se deteriore.
es que vengan los achaques, que venga, que la edad nos alcance, que salga una canita, que salga una arruga, que nos duela aquí, que nos duela allá, con el pasar de los años. ¿Por qué? Por causa del pecado, todos lo sabemos, hermanos. Y esto le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro, le va a decir, bueno, hay algo inevitable en ti, en tu naturaleza. Y en nuestra naturaleza, hermanos, a veces es inevitable que en diferentes circunstancias aflore nuestra carne, hermanos. Es inevitable, porque hay una lucha constante, lo dice la palabra de Dios, entre el espíritu y la carne. Pero es ahí donde Dios requiere que seamos fieles en su camino, que seamos fieles a su palabra. Jesús le preguntó a Pedro frente a los discípulos si en verdad lo amaba. Y muchas veces, hermanos, nosotros, al menos yo lo digo por mí, muchas veces me identifico con Pedro. ¿Por qué? Porque soy muy limitado en mis respuestas, soy muy limitado en... El Señor me conoce, hermanos. A veces le decimos al Señor, ay Señor, heme aquí, envíalo a Él. Nuestra carne no quiere trabajar. Nuestra carne no quiere a veces ponerse a trabajar. Y el Señor Jesús le estaba diciendo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y el Señor hoy nos los dice. A pesar de nuestra naturaleza, ¿le amamos al Señor? La respuesta de Jesús, si me amas, trabaja por mi iglesia. Y fíjese, terminamos con esto, hermano. En el 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Nuestra fe tiene que ser visible, aún para los de casa. Volviéndose Pedro vio que le seguía y que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Su texto del hermano Ariel con el que siempre nos exhorta a los músicos. Siempre el Señor me da mi coscorrón. Le pregunta a Pedro, ¿y qué de este? Y el Señor Jesús le dice en el 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Quién quiere que siga al Señor? Síguele tú, hermano. Tengo que seguirlo yo. ¿Nos tienen que interesar los demás? Pues no, porque la salvación es personal. Sí me tiene que interesar porque somos un cuerpo. Pero si el hermano no quiere caminar, bueno, orar por él y que Dios lo bendiga. Pero la salvación es personal, tenemos que empezar con nosotros mismos a seguir al Señor. Entonces, hermanos, llévese esta palabra en su corazón. Nuestra fe tiene que ser visible en la ceguera. Nuestra fe tiene que ser visible y pública a pesar de las dudas. A pesar de que sepamos que a veces no hay nada más que hacer más que confiar en Dios. A pesar de los reproches, a pesar de la multitud, a pesar de los pronósticos y a pesar de nuestra naturaleza humana. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, nuevamente dándote gracias por tu palabra. Padre bendito, permítenos ser hacedores de esta palabra, Señor. Que quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Que si alguno de mis hermanos, Señor, ha salido edificado, Señor, en esta noche, es gracias a ti, bendito Dios. Que nosotros podamos, Señor, vernos como en un espejo, Señor, y analizarnos a la luz de tu palabra. Que seamos, Señor, hacedores de ella, Padre. Que si alguno de nosotros, Señor, tiene algo que enderezar en nuestras vidas, que seguramente así es, Padre, que tú nos perdones. Que nuestra fe sea visible, que nunca nos avergoncemos, Padre, porque un día tú nos vas a confesar delante de tus ángeles, delante de tu Padre, Señor. Que seamos un pueblo valiente, un pueblo que habla, un pueblo que levanta la mano, Señor, para predicar tu palabra. Que en cada circunstancia que venga en nuestras vidas, Señor, seamos valientes, Padre.
sabiendo que estamos extendiendo tu reino, Señor, y que la recompensa, Señor, es la corona de vida que nos aguarda, Señor, al final de nuestra carrera. Gracias por esta palabra, por este tiempo, por la atención de mis hermanos, Señor. Que a ti sea toda gloria, toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.